Jóvenes, buenas noches. Vamos a comenzar la clase. ¿Cómo me escuchan? Bien, bien, bien. Se escucha Muy bien. bien. Ya están casi en Se escucha, ingeniero. Ya, muchas gracias. Estamos admitiendo a los últimos y ya comenzamos. Bien. Comenzaremos viendo algunos antecedentes muy brevemente. Hola, muy brevemente. Mientras están llegando sus compañeros. Esta disciplina, jóvenes, es relativamente nueva. En realidad, la disciplina de la investigación operativa comenzó desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, los matemáticos habían desarrollado procedimientos matemáticos novedosos, nuevos, pero quedaron ahí solamente como procedimientos matemáticos, sin aplicación todavía. Sin embargo, en la misma guerra, la Segunda Guerra Mundial, ya hubo necesidad de utilizar estos procedimientos. Como acá nos dice este pequeño bosquejo que les hice, von Neumann, miren, desarrolló la teoría de juegos en un proceso matricial utilizando matrices en 1928. La programación lineal se desarrolló en 1939 con mucha claridad. En 1945, con la programación lineal, programaron el problema de la dieta. Existían 70 alimentos aproximadamente y tenían que optimizar la dieta para los soldados de la guerra. En 1940 y 42 se desarrolló los problemas de transporte. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados estaban enfrentados en Alemania, había problemas de abastecimiento bastante graves, es decir, pocos recursos y muchas necesidades. Ahí los ingenieros militares que tenían conocimientos fuertes de matemática utilizaron estos procedimientos mencionados para hacer operaciones militares. Y fue todo un éxito, todo un éxito. Ingeniero. Terminada la Segunda Guerra Mundial, entonces comenzó la guerra económica, es decir, surgieron empresas y había necesidad de otra forma de hacer negocios. Entonces todos estos militares que estuvieron
que aplicaron su conocimiento en la Segunda Guerra Mundial fueron reclutados por las grandes corporaciones. Los llevaron allá porque ahora había que hacer ya lo que son las tareas empresariales, es decir, la lucha por el mercado, etc. Entonces, estos ingenieros fueron allá, aplicaron sus conocimientos matemáticos, ¿no? Uno de los más claros es Danzig. Danzig, que participó en la Guerra Mundial, él desarrolló el método simple que vamos a ver en el primer capítulo, la programación lineal. Bueno, a partir de esa aplicación ya en las empresas, la programación lineal y las otras disciplinas como el transporte, asignación, etcétera, formaron lo que se conoce como la investigación operativa o investigación de operaciones. De ahí es que surge esta disciplina que, fíjense, es relativamente nueva, pero es sumamente útil para la aplicación en las empresas. Bien, jóvenes, entonces entremos al primer tema, el tema con esos antecedentes, la investigación operativa, entremos al primer tema. Acá hay un esquema bien claro sobre el proceso de la investigación operativa. Miren, el proceso, ¿dónde comienza? Cuando existe un problema, tiene que estar bien claro, hay que definir el problema. Entonces, ese problema se lleva a un modelo matemático, se le da forma matemática al problema. Y entonces, esa forma matemática, ese modelo matemático, se busca la solución mediante diferentes procedimientos que vamos a aprender en este semestre. Es decir, hay que buscar la solución al modelo. Se aplicará programación lineal, programación de transporte, etc. Hay que buscar la solución del modelo. Ahí termina nuestra función en la materia. Sin embargo, en las empresas, una vez que hay una solución teórica, hay que validar, hay que ver si los resultados matemáticos obtenidos dan los resultados que se busca y luego la empresa ya implementa, ejecuta lo que se ha planificado. Este esquemita, el proceso de investigación operativa, es un esquema bastante sencillo que nos indica el procedimiento de la investigación operativa. Nosotros en esta materia vamos a ver de un ejercicio de un problema que está definido, vamos a aprender a construir el modelo matemático y vamos a aprender diferentes procedimientos para solucionar el problema matemáticamente. Estos tres bloques de nuestro diagrama, esos son los que vamos a desarrollar. Muy bien, yo les he enviado el programa de la materia. El primer capítulo es la programación lineal, segundo capítulo es la programación dual, de donde viene la sensibilidad, el cuarto capítulo es transporte, el quinto capítulo es asignación. Entremos al primer capítulo, que es la programación lineal. Ustedes están viendo acá en la pantalla un resumen de lo que es la programación lineal. Bueno, ¿por qué se llama programación lineal? En el esquemita se vio que hay que confeccionar un modelo matemático. Este modelo matemático, en este capítulo, utiliza funciones, ecuaciones, desigualdades de tipo lineal, es decir, las variables están con el exponente 1, son funciones lineales. Hay otro capítulo donde se utiliza funciones cuadráticas, por ejemplo, pero no está en el programa de investigación operativa 1.
Bueno, jóvenes, miren, el modelo matemático para la programación lineal tiene tres componentes, como se ve acá en la pantalla. Primer componente, las variables. Se representan por las letras x1, x2, x3, x4, etcétera, que son las variables, son las soluciones que hay que encontrar en el problema. Después viene la función objetivo. Las dos palabras, función objetivo, tienen su significado. Función, porque es una función matemática, como acá ven, miren, Z C1 por X1 más C por X2 es una función, ¿sí? Pero además la variable X, las diferentes variables X son lineales, son de exponente 1. Y objetivo, ¿por qué la palabra objetivo? Porque al comienzo en Z, fíjense antes de Z, dice hay que maximizar o hay que minimizar. En realidad, en la investigación operativa, en la programación lineal, se busca optimizar. ¿Qué significa optimizar? O maximizar ganancias o minimizar costos. El tercer componente del modelo matemático son las restricciones. Las restricciones tienen la forma que se indica acá en la pantalla, fíjense. También son desigualdades de tipo lineal, ¿no? De la forma A1, X1 más 2, X2 más A3, X3, etcétera, que será menor o mayor que un valor en el lado derecho. Con un ejercicio vamos a indicar qué significa eso. También acá tenemos la restricción 2. Un modelo matemático puede tener 2 o más restricciones. 2, 3, 4, 5, 10 restricciones. Les adelanto, por ejemplo, que en Santa Cruz, en las empresas, en todas las empresas avícolas, utilizan la programación lineal para formular alimento balanceado para las gallinas, para los pollos. Ahí las restricciones, por ejemplo, son 15, 20 restricciones, ¿no? En un ejercicio vamos a ver a qué se refieren las restricciones. Entonces, de esta manera literal están los componentes del modelo matemático. Repetimos, variables, función objetivo, restricciones. Entonces, jóvenes, con esa introducción teórica, conceptual, veamos una aplicación. Vámonos al ejercicio 1 que ustedes están viendo. Un ejercicio sencillito. ¿Qué dice el ejercicio? Fíjense. Una casa comercial liquidará 200 camisas y 100 pantalones mediante dos ofertas, la oferta A y la oferta B. Dice, la oferta o el lote A consta de una camisa y un pantalón y se ofrecerá a 30 pesos. La otra oferta tipo B contiene 3 camisas y un pantalón. Se venderá a 50 pesos. Entonces, los clientes van a optar por la oferta A o la oferta B. La pregunta del ejercicio dice, ¿cuántos lotes se debe vender de cada oferta para maximizar ganancias? ¿No es verdad? Entonces, esto de acá, el texto del ejercicio 1 es la formulación del ejercicio. Es decir, el ejercicio tiene que estar bien claro, ¿no? Muy bien. De este enunciado de acá, el ejercicio 1, nos graficamos, hacemos un pequeño gráfico como se ve acá. Este gráfico de acá, este pequeño gráfico, este diagrama, se puede hacer o no se puede hacer por si acaso, ¿no? Esto solamente nos da una mayor idea cómo plantear o formular matemáticamente este enunciado. Bien, acá tenemos en este esquemita, en la primera columna dice los lotes. Tenemos dos lotes o dos ofertas, que son la oferta A y la oferta B. La oferta A para nosotros será la variable X1, la oferta B la variable X2. Y en las tres columnas siguientes existen datos del contenido de la oferta. En la segunda columna, camisas en unidades. La tercera columna, pantalones en unidades. Y la tercera columna, los precios de venta en pesos por cada unidad, por cada lote. ¿Sí? Y en la última fila de esta tabla está la disponibilidad. ¿Qué significa? Veamos. Por ejemplo, dice el ejercicio,
El ejercicio dice, la oferta A, ¿sí? Consta de una camisa, miren acá, y un pantalón, 1 y 1. ¿Y a cómo se vende? A 30. La oferta B, lo que dice acá, contiene 3 camisas, 3 unidades, y un pantalón, 1 unidad. ¿A cómo se vende? A 50. Y la última fila dice disponibilidad. Debe estar por acá. ¿Ve? La casa comercial liquidará 200 camisas. Esa es la disponibilidad. Solo tenemos 200 camisas y solo tenemos 200 pantalones. Estas son las restricciones, 200 y 100. No podemos usar más de 200 camisas ni más de 100 porque no existen. Esas son las restricciones. Entonces, miren, de esta pequeña tablita que hemos hecho, escribimos el modelo matemático. Acá en la pantalla dice formulación del modelo matemático. ¿Cuáles son las variables? Ya hemos dicho anteriormente, x1 los lotes A y x2 los lotes de B. La función objetivo para este ejercicio construimos con la última columna, ventas, ¿no? Fíjense, dice, el ejercicio nos dice maximizar ganancias o ventas, Z. Entonces, 30 pesos se va a ganar por cada lote A, por 30 por x1. Más 50 se va a ganar por cada lote B, 50 por x2. Esa es la función objetivo. Hay que hacer una maximización en este ejercicio. Fíjense, verticalmente estamos haciendo, multiplicando 30 por x1 más 50 por x2. El tercer componente del modelo matemático son las restricciones. Las restricciones, jóvenes, vamos a ver de acá, miren. En la columna de camisas, miren, vamos a multiplicar 1 por x1 más 3 por x2. Acá está 1 por x1 más 3 por x2. Eso no tiene que pasarse de 200. Esa es la restricción de ¿qué? De camisas. De la columna de pantalones, fíjense, 1 por x1 más 1 por x2 no debe pasarse de 100. Esto dice la segunda restricción. Miren, 1 por x1 más 1 por x2 tiene que ser menor o igual que 100. Esta es la restricción del número de pantalones. A ver, ustedes preguntarán tal vez, ¿por qué pone 1 antes de x1 si se supone que es 1? Es solamente para que ustedes comprendan de dónde viene eso, ¿no? Hemos puesto 1 antes de x1 y 1 antes de x2, de x1, perdón, acá está en la segunda restricción, para que comprendan nada más, no es un error. Muy bien. Miren, jóvenes, hay 2 restricciones en este ejercicio. El número de camisas, 200, y el número de pantalones, 100. Pero hay una tercera restricción que debe colocarse en todos los ejercicios de programación lineal. Es la conceptual o la restricción de no negatividad. Ahí nos dice que la variable x1 y la variable x2 en la solución final no tienen que ser negativas. Tienen que ser 0 o positiva. Acá dice mayor o igual que 0, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque en un ejercicio no puede haber que x1 dé menos 10. ¿Qué significaría menos 10 lote de A o menos 20 lote de B? No tiene significado. Por eso hay que colocar esta última restricción conceptual. Este modelo matemático que estamos viendo acá, ustedes lo van a resolver después cuando aprendamos con un algoritmo del simple. Vamos a aprender el simple. Empresarialmente se utiliza el simple. Y esta última restricción es muy importante no olvidarse. Jóvenes, entonces fíjense, hemos armado el modelo matemático para el primer ejercicio. Bien sencillo. Nos falta unos cuantos minutos. Entonces, hay un ejercicio 2, nuevamente, para armar otro modelo matemático. Y el ejercicio 2 también es sumamente sencillo. Miren, vamos a leer. Ustedes están haciendo el seguimiento. ¿Qué dice el ejercicio 2? En una fábrica se producen mesas y sillas.
que pasan por 3 procesos de acuerdo al siguiente uso de horas. Las mesas. Se emplea 1 hora para cerrar, es decir, para cortar, 2 horas para ensamblar y 3 horas para hacer el acabado, es decir, lijar, barnizar, etcétera, ¿no? El acabado. Y la mesa terminada genera una ganancia de 500 pesos, dice este enunciado. El otro producto, las sillas. Para hacer una silla se utilizan 2 horas en el departamento de aserrado, 2 horas en el departamento de ensamblado y 1 hora en el acabado. Y una silla produce una ganancia de 400 pesos. Esos son los datos del problema. Pero además dice, en la empresa, en la mueblería, se dispone de 220 horas en la sección de aserrado, 240 horas en ensamblado y 270 horas en acabado. Estas horas representan, por ejemplo, que pueden existir, digamos, solamente 4 trabajadores que trabajan 8 horas, en fin, la suma de las horas de los trabajadores son estos que están acá, ¿ya? Estas horas que indican. Ahora, ¿qué dice el ejercicio? ¿Cuál será la programación de la producción para maximizar ganancias? Nuevamente es una maximización. Cuando dicen cuál será la programación, nos dicen que formulemos el modelo matemático. ¿Ya? Acá también, miren, hay una tablita para comprender mejor. En la primera columna están las variables. Miren, ¿cuáles son las variables? Las mesas y las sillas. Porque esas variables hay que encontrar cuántas mesas hay que fabricar, sillas, cuántas sillas hay que fabricar. Por eso son las variables. Y las 3 columnas que siguen es el proceso que se utiliza para fabricar una mesa y una silla. Del ejercicio dice, miren, a ver dónde está, mesa, se emplea 1 hora en aserrado, 2 horas en ensamblado y 3 horas en acabado, una mesa. Y en la última columna ganancia anotamos la ganancia de una mesa es 500 pesos por cada mesa. Dice el enunciado para la silla, fíjense, se utilizan 2 horas en el aserrado, acá están las 2 horas, miren, el aserrado. Se utilizan 2 horas en ensamblado y 1 hora en el acabado. Y la silla da una ganancia de 400 pesos por cada unidad. Dice también el ejercicio enunciado que en el departamento aserrado hay 220 horas. En el ensamblado hay 240 horas y 270 en acabado. Bueno, entonces con esta tablita, fíjense, nos ayuda a formular, a escribir el modelo matemático. Ya están las variables, x1 la mesa, x2 la silla. Fíjense en la última columna, en las ganancias. Para el modelo matemático, el modelo dice que hay que hacer. Acá manda, ordena que hay que maximizar. Entonces, ¿cómo se describe el modelo matemático? 500 pesos por x1 está acá. Esa va a ser la ganancia que da las mesas. Más dice 400 por x2, acá está, esa va a ser la ganancia que dan las sillas. Bueno, esta es la función objetivo, ¿sí? La maximización es la función objetivo. Finalmente, las restricciones. Acá hay 3 restricciones, jóvenes. ¿Cuáles son las restricciones? Solamente hay 220 horas en aserrado, 240 horas en asemblado y 270 en acabado. Entonces, viendo la columna, miren, la de aserrado, 1 por x1 más 2 por x2, que hay que escribir menor o igual o mayor o igual, menor que 220. No deben pasar de 220. La primera restricción. ¿De qué es esto? De las horas en el aserrado. La segunda columna, acá está 2 por x1 más 2 por x2, menor o igual que 240. Esta restricción es del ensamblado. La tercera columna es del acabado. 3 por x1 más 1 por x2, menor o igual que 270. No debe pasar de 270. Y finalmente, dice x1, x2, o sea, tienen que ser no negativas.
¿sí? No negativas. Entonces, en la solución no puede haber un x1 negativo y un x2 negativo. Entonces, fíjense, jóvenes, estos dos modelitos que hemos hecho, estos dos modelos nos indican muy bien el procedimiento para formular modelos en la programación lineal. Yo les voy a dar un práctico, jóvenes, para practicar cómo armar un modelo matemático. Estos dos ejercicios nos ayudan para eso. Ahí va. Bien, jóvenes, bien, este es el tema de la primera clase. Tenemos que comprimir el programa por lo que estamos, por las suspensiones que hubieron. Por tanto, en este momento yo quiero ver qué preguntas hay para que intercambiemos criterios. Le voy a hacer llegar el día de mañana una hojita con ejercicios para ir armando modelos matemáticos, ¿ya? Y ese ejercicio después les indicaré cuándo van a entregar. Jóvenes, ¿qué preguntas hay, por favor? Todo bien. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Se escuchó? ¿No se escuchó? Se escucha, se escucha. Buenas noches, ingeniero. Una Sí. consultita. Diga. Con el último ejercicio, sería más factible si nos lo podría mandar qué pasos más se tiene que seguir para poder obtener el resultado óptimo. Ya, miren, los dos ejercicios no los hemos resuelto. Solamente hemos formulado el modelo matemático. En esta clase solo estamos formulando. Hemos llegado solamente hasta formular ese modelo matemático que tiene tres componentes: variable, función, objetivo y restricción. La siguiente clase va a ver los métodos de solución, ¿no? Acá para la programación lineal hay dos métodos: un método académico, que es un método gráfico, y un método empresarial, que es el simple. Pero eso no lo van a ver hoy, lo van a ver en la siguiente clase. Esos modelos matemáticos ya están formulados. La siguiente clase vamos a resolver. ¿Otra pregunta? Disculpe, ingeniero, una consulta. ¿Solamente Sí. vamos a plantear la parte del modelo matemático o con sus restricciones más? ¿Ok? ¿Modelo matemático o qué, señorita? Las restricciones. Una vez que No. después del modelo matemático, abajo usted ponía las restricciones más. No, es que el modelo matemático tiene tres componentes. A ver, le dan el enunciado, ¿no ves? Un ejercicio, un problema. Primero tiene que identificar las variables, primeramente, ¿ya? Luego, la función objetivo, usted va a maximizar o minimizar. Y el tercer componente del modelo son las restricciones. En un modelo pueden haber 2, 3, 4, 5, 10, 20 restricciones. Todo eso es el modelo matemático. Solamente el modelo. Ahora, ¿cómo se resuelve? Es un tema de la siguiente clase. No sé si me captó. Sí, ingeniero, ¿y cómo es que el práctico se lo vamos a presentar? No, es que el práctico, va a decir qué va a hacer usted. Pero es seguro que en todas, para resolver, primero tiene que formular el modelo matemático. ¿No es verdad? Formular para resolver. Estamos aprendiendo a formular. O sea, ese modelo matemático no tiene sentido si yo les doy solamente la función objetiva y las desigualdades y resuelvan. Eso se lleva en programación lineal, en álgebra lineal.
álgebra lineal que llevan ustedes con Braulio Cáceres, creo, con el ingeniero Cortés. Es un ejercicio planteo, se resuelve. Pero de nosotros investigación operativa, donde hay se formula un enunciado, un problema bien definido. ¿Pregunta? Gracias. Sí, dígame. No la escuché. Hola, señorita. Hola, Tania. Eso es todo, ingeniero. ¿No hay otras preguntas? Porque ya ve cuánto tenemos. Tenemos creo 1 minuto, menos de 1 minuto. Eso, ahí te va a cortar. Tenemos medio minuto. Bueno, entonces vía WhatsApp le hace llegar el primer práctico para que vayan haciendo. En cada pregunta dice que hay que hacer, ¿no? Entonces, en algunos solamente hay que formar el modelo, en otros hay que resolver también. Pero recién en la siguiente clase vamos a aprender los métodos para resolver un modelo matemático. Si no hay más preguntas, jóvenes, que tengan buenas noches. Ingeniero, A las 9. Sí, dígame, Isaac. antes de terminar, ¿cómo vamos a presentar el práctico? No, el práctico, pues, si sigue las clases digitales, me entregarán por vía internet, ¿verdad? Y si ya van a clases presenciales, me entregarán ya, pero tienen que ir haciendo. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿La próxima jóvenes, clase será a en esta horario, misma hora? nos toca el miércoles, ¿no es verdad? Miércoles a la misma hora, Sí. a las 8, y como operativa 2 a las 9. Yo quería modificar, pero me han dicho varios, se cruzan, a los estudiantes se les va a cruzar con otra materia, igual que en las clases presenciales, por lo tanto, se mantienen los horarios. Ok, ingeniero. Muy bien, buenas noches. Vale. Gracias, hasta luego. Buenas noches, ingeniero.